Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra e debaixo da terra. Ele é En aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. A Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés, su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomeo, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Entonces decíamos la vez pasada que este grupo de apóstoles, de hombres que el Señor llamó entre sus discípulos para ser nombrados apóstoles, aparecen en las 3 listas, en las 4 listas de los evangelios de la misma manera, siempre Pedro siendo el primero, siempre Judas siendo el último, y hay 4 divisiones de 3 divisiones de 4 hombres. Y el primer grupo, primer círculo que podríamos llamar el más íntimo, estaba compuesto por Pedro, por Andrés, por Jacobo y por Juan. Hace 8 días el sábado pasado hablábamos de Pedro y Andrés, y hoy vamos a hablar un poco de Juan y Santiago, Juan y Jacobo, ¿no? Hay un versículo ahí en Salmos 25, verso 14, que podríamos leer. Un versículo que nos habla un poco de esa lista y de ese orden, y de algo de lo que vamos a resaltar hoy en la vida de los apóstoles. Dice el salmista en el capítulo 25, o el Salmo 25, en el verso 14, dice: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Entonces la Biblia habla que aún nosotros hemos sido llamados a la comunión con su Hijo. El pueblo de Israel fue llamado a la comunión con Dios, conoció a Dios. Pero cuando uno examina algunas de esas etapas del pueblo de Dios, realmente hubo momentos donde la revelación de Dios fue íntima y exclusiva para ciertos personajes. Por ejemplo, Dios habla así, en la Escritura se habla así, de que el Señor le mostró a Moisés sus caminos y a Israel sus obras. Israel vio las obras, pero Moisés conoció el camino del Señor. Entonces parece que había una revelación especial del Señor para Moisés y había una revelación también para el pueblo. Cuando nosotros comenzamos a examinar el grupo de los apóstoles, algunos comentaristas hablan de que estos primeros 4, y especialmente Pedro y los 2 que vamos a estudiar hoy, Jacobo y Juan, fueron los discípulos más cercanos al Señor. Fueron los discípulos más íntimos al Señor. O sea, entre los 12 apóstoles, el Señor tenía 3 personas a las cuales Él les confió una relación un poco más cercana que aún los 12 apóstoles. Yo en estos días estoy leyendo el libro de Crónicas y el libro de Reyes, y es interesante que cuando David se habla del ejército de David, se describe a los 30 hombres súper valientes, pero de entre esos 30 se describen a 3 que superaban a todos, porque esos 3 hicieron grandes hazañas. Y dice el pasaje que ninguno de los otros, aunque fueron grandes, llegaron a ser como esos 3. 3 hombres que amaron a David, fueron fieles por David, se sacrificaron, hicieron grandes hazañas en medio del ejército. Y eso que vivió David con sus valientes, de alguna manera representa también una realidad que el Señor tiene con sus apóstoles. Él tuvo muchos discípulos. La Biblia dice que Él después envió a 70, después envió a 300, pero en medio de esa multitud de discípulos, Él aparta solo a 12 para ser apóstoles. Y como vamos a ver hoy, Él tenía entre esos 12 unos que eran bien cercanos. Principalmente Pedro. Y después de Pedro tenemos a Jacobo y a Juan, que son los que vamos a estudiar hoy.
Entonces vamos a ver un poco aquellas circunstancias donde vemos esa realidad del Señor con estos hombres, con Jacobo, con Juan y con Pedro. Por ejemplo, Marcos capítulo 5, verso 35, y dice el pasaje ahí que la comunión íntima de Jehová es con quienes, es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. Esa palabra temor en relación a Dios quiere decir una vida virtuosa, una vida obediente a la voluntad de Dios, una actitud de reverencia, de respeto, y se usaba generalmente en el Antiguo Testamento para referirse a la persona que profesaba una religión auténtica. Entonces, de alguna manera el Señor se revela íntimamente a aquellos que le temen, aquellos que son reverentes, aquellos que son obedientes, aquellos que profesan una fe genuina, auténtica. Y dice la palabra, a ellos les dio a conocer su pacto. Entonces hay cosas que son especiales para los cercanos, hay cosas que el Señor permite que ellos conozcan a diferencia de los otros. Ahora, la característica de los apóstoles es que todos, los 12, fueron llamados a estar con Él. ¿Sí? ¿Se acuerdan la vez pasada que veíamos esto? Pero hay una comunión con Él íntima. Y en esa comunión con Él íntima vamos a ver 3 ocasiones especialmente donde los 3 apóstoles se diferencian de los otros porque el Señor los llama a experimentar 3 situaciones diferentes. La primera se encuentra ahí en Marcos 5, verso 35, y es la resurrección de la hija del hombre de la sinagoga. Dice ahí Marcos 5, 35. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Ustedes recuerdan que él es llamado a ir a la casa de este hombre porque la hija está enferma, pero hay una multitud que lo aprisiona. Y en medio de esa multitud que lo aprisiona, una mujer se acerca con flujo de sangre y toca al Señor, es sana por el Señor, y el Señor pregunta, ¿quién me tocó? ¿Sí conocen la historia? Entonces el Señor va a la casa de Jairo y esa situación lo detiene. Mientras el Señor está conversando con la mujer del flujo de sangre, llegan algunos de la casa de Jairo, del principal de la sinagoga, y le dicen, ya no molestes al maestro. La muchacha murió. Y dice ahí, pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Y mire esa frase del verso siguiente, y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Usted puede ver la situación, viene la situación donde la crisis de la muerte de la niña, la conmoción, el Señor va a ir a sanar a la niña, pero dice que Él no permitió que nadie más le siguiese. O sea, Él como que se volteó y le dijo a los demás, hasta aquí ustedes pueden llegar, esperen acá, ya vengo. Pero así como le dice a unos que no, a otros les dice vengan. Así como a uno no les permite, a otros les muestra. Así como a uno no les abre, a uno les cierra la puerta, a otros se las abre. Entonces hay un misterio. A veces nosotros podemos decir, bueno, pero Dios ama a todos, Dios se revela a todos. Sí y no. Dios se revela a todos, sí, de una manera general. La Biblia dice que hasta la misma creación es un testimonio de la revelación de Dios. Pero hay una revelación especial, su Hijo Jesucristo. Y hay una revelación todavía más especial y específica, la palabra que Él dejó escrita. Ahora, en la experiencia de cada hombre, hay hombres que somos llamados a una comunión con Él y somos llamados a una revelación con Él. Y usted se puede encontrar con 15 personas, 50 personas, 2000 personas que están siguiendo al Señor, y hay unos que el Señor les permite más y hay otros que el Señor les permite menos. ¿Por qué? El pasaje del Salmo nos decía, ¿no? La comunión íntima de Jehová es ¿con quiénes? Con los que le temen. Muchas veces la revelación y la comunión que el Señor manifiesta para nosotros es fruto también de nuestra realidad, de nuestro temor, de nuestra obediencia, de nuestra reverencia, de nuestro amor, de nuestra fidelidad, de nuestra disposición hacia Él, de nuestra negligencia.
Hay cosas que uno lee, Dios ha hecho cosas increíbles con hombres. Dios se ha revelado y ha usado poderosamente a hombres y a mujeres en la historia, hermanos. ¿Por qué a unos sí, por qué a otros no? Es un misterio, pero un misterio que también la palabra a veces nos muestra indicios. Ahora dice el pasaje: y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Imagínense que se muera una hija, ¿no? ¿Usted ha estado en una situación así? Donde se muera un niño en una familia, cómo está la familia, cómo están los tíos, cómo están los abuelos, cómo está... Eso es una situación terrible, ¿no? Y dice, y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña. Y mira esta frase, y a los que estaban con él. ¿Quién eran los que estaban con él? Pedro, Juan y Jacobo. Y entró donde estaba la niña. Es que es muy interesante. El Señor toma, pues claro, a las personas más interesadas y las que estaban sufriendo más porque era su hija, los papás. Pero además de eso, el Señor no entra solo. El Señor tenía 3 testigos: Pedro, Jacobo y Juan. Y eso es una de las grandes evidencias que tiene Jesucristo en relación a los otros grandes fundadores de religiones. Por ejemplo, cuando se habla de las revelaciones que tuvo Mahoma o de las experiencias que tuvo Mahoma, una de las grandes preguntas que se hacen en contra del Islam es que ¿quién estuvo con Mahoma cuando él tuvo esas experiencias? ¿Sí? El mismo Mahoma, cuando contaba sus experiencias, se contradecía con el tiempo. ¿Sí? Joseph Smith, el fundador de los mormones, dijo que tuvo muchas experiencias, pero ¿quién estuvo con él cuando tuvo esas experiencias? Lo mismo sucede con él. Cuando él narra las experiencias, generalmente tiende a contradecirse con el tiempo. Ahora, cuando Jesús tiene ciertas experiencias, él no las tiene solo. ¿Por qué? Porque él tiene la intención de revelarse a hombres que van a ser las columnas de la iglesia. Y estos hombres tenían que ser primeramente testigos. Ahora usted vamos a leer versículos que dice así: lo que hemos visto. Dios tenía hombres y escogió hombres particularmente, de una manera muy íntima, para revelarles, especialmente, como vamos a ver en estos pasajes, su poder, su gloria, su majestad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ellos serían las columnas de la iglesia. Ahora esto es bien importante, como lo vamos a ver más adelante, y como el Señor tiene que corregir a estos mismos hombres, la revelación que Él da para ellos no es para que ellos se enorgullezcan y sean los privilegiados, sino la revelación que ellos van a tener de Cristo de una manera tan particular es porque ellos habrían de transmitirla a la iglesia posteriormente. ¿Sí ven? Eso es muy importante. Y dice que, y entró donde estaba la niña y tomando la mano de la niña le dijo, Talita Cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba. Pues tenía 12 años. Y se espantaron grandemente. Imagínense la situación, todos tristes, todos llorando, un gran alboroto, la niña ya tal vez en un color pálido, tal vez ya que tú ves que la vida la ha dejado, y el Señor la coge y le dice, Talita, levántate. Y la niña se levanta y comienza a caminar a la vista de ellos. ¿Qué impresión debió haber causado en la vida de estos hombres? Esto fue un momento tremendo, ¿no? Esto fue un momento impactante. Y ahora, eso es muy importante, hermano. Siempre que Dios llama o llamó a hombres para un trabajo tan especial como el de los apóstoles, o como para un trabajo tan especial como el que tuvo el profeta Isaías, o para un trabajo tan especial como el que tuvo Moisés en Egipto, ellos siempre tienen una revelación de la gloria de Dios. Por un lado, Moisés vio al Señor en la zarza ardiente. Por otro lado, Isaías vio a Jehová de los ejércitos, el alto y sublime. Y ahora los apóstoles ven a Jesucristo manifestando un poder sobrenatural sobre la muerte.
¿Por qué? Porque la comisión que ellos habrían de tener era tan grande que ellos debían comenzar a conocer el poder y la gloria de Dios en la persona de Jesucristo. Dice ahí más adelante: pero él les mandó mucho que nadie lo supiese y dijo que se le diese de comer. O sea, no era el momento para que estas cosas fueran conocidas. Esa era una revelación especial para ellos, particular, que debía ser guardada por un tiempo hasta que él muriera y resucitara. Eso lo iba a decir más adelante en otra de las experiencias que él tiene. Por eso el Evangelio de Juan ahora dice ahí en el capítulo 1, verso 14, que son frases muy importantes. Juan, testigo de esta situación, pero así como lo podía decir Juan, lo podía decir Jacobo y también lo decía Pedro. Dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Ahora, muchos vieron a Jesús, hermano, muchos conocían a Jesús, pero hubo algunos al que no pudieron conocer a Jesús en su gloria, en su poder, en su majestad. En cambio, estos tres tuvieron grandes privilegios. Estos tres tuvieron experiencias muy preciosas, muy particulares. Y dice ahí: y vimos su gloria. Era como dice Juan, ¿no? Yo pienso que Juan, siendo anciano, porque Juan escribe esto 60 años después, él comienza a recordar situación tras situación tras situación, y realmente él decía: este es el Hijo de Dios, Dios con nosotros. Nosotros vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre. Y en el griego es gloria como el único Dios, Hijo Dios del Padre, lleno de gracia y de verdad. O sea, ellos no vieron un charlatán, ellos no vieron un palabrero, ellos vieron a Dios mismo en carne, manifestando gloria, manifestando gracia, y era algo verdadero, algo que ellos podían palpar. Ellos podían sentarse y contar. Tanto que Juan al final de su evangelio dice: si yo contare todas las cosas que Jesús hizo, no cabrían en todos los libros que se han escrito. ¿Cuántas cosas vio Juan, hermano? ¿Cuántas cosas vio Juan acerca de Jesús? Por eso el Señor los llamó. Entonces estamos hablando de hombres que fueron muy íntimos, escogidos para ver el poder de Cristo, escogidos para ver la gloria de Cristo. Por ejemplo, el otro pasaje que se encuentra ahí en Mateo 17, verso 1, donde se ve esta revelación particular, es también sumamente importante. Dice Mateo 17, verso 1. Y ahora, ustedes se acuerdan de ese pasaje que nosotros usamos bastante, de Proverbios 29, verso 18, que dice: el pueblo sin visión se desenfrena. Ustedes no sé si nosotros hemos hablado mucho de esos pasajes. ¿Qué quiere decir? Que según la visión que tuviera el pueblo iba a andar rectamente o se iba a desenfrenar. ¿Sí? Cuando tenemos un pueblo sin visión, el pueblo se desenfrena. Cuando hablamos de visión, hablamos de la revelación de Dios, de su propósito, de su voluntad, de sus planes. Cuando tenemos un pueblo que no tiene la visión de Dios, la revelación de Dios, el pueblo se desenfrena, mismo que sea el pueblo de Dios. Entonces Dios, para encaminar a sus siervos, se les reveló de ciertas maneras. Por eso Pablo dice que él no fue rebelde a la visión celestial. O sea, Pablo tuvo una visión en el camino, y esa visión fue ¿qué? Cristo mismo revelándose a su vida. Y él dice al final de su vida ante Agripa que él no fue rebelde a esa visión que tuvo. Entonces ahora vamos a ver un pasaje donde Pedro, Jacobo y Juan tienen una visión de la gloria del Señor. Y esa visión es tan importante porque cuando no hay esa visión, el pueblo se desenfrena, ¿sí? Lastimosamente, como decía Leonard Ravenhill, la única visión que tienen los cristianos de nuestra generación es la televisión.
Pero si nosotros conociéramos a Cristo, ¿quién es Jesucristo? Andaríamos tan correctamente, hermanos. Y el Señor va a revelarse, va a revelar su gloria a estos apóstoles para que ellos puedan conducirse el resto de su vida de una manera fiel a la revelación que han tenido. Dice ahí Mateo 17, verso 1. 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto. ¿Sí viste esas frases? Los llevó aparte, o sea, esto era muy particular para ellos tres. ¿Y qué sucedió estando en el monte alto? Y se transfiguró delante de ellos. O sea, esto no fue algo que fue oculto, sino Él los llevó con el propósito delante de ellos transfigurarse. Él los llevó para que vieran. Él los llevó para que contemplaran. Él no los llevó y los dejó acá y se fue No, Él quería que ellos vieran esta situación. ¿Por qué? La visión. Él quería que estos hombres fueran un pueblo que tuviera revelación de quién era Él. Cuando Pedro, cuando Juan escriben y enseñan que Jesús era el Hijo de Dios, que Jesús era el ungido del Padre, que Jesús era el Mesías, no están repitiendo algo, no están creando una artimaña, una fábula, sino fue que ellos lo vieron, dice Pedro en su segunda epístola. Fue que Dios les concedió ver esto. Los otros vieron a Cristo en carne. Ellos lo vieron en carne, pero transfigurarse. Quiere decir, de alguna manera, ellos vieron que Él se llenó de gloria. Su cuerpo fue transformado de una manera celestial, de una manera gloriosa, y ellos lo vieron. Entonces ellos fueron llamados a la intimidad para conocer su poder, como lo vemos en la resurrección de la hija de Lázaro, pero ellos también fueron llamados a la intimidad para conocer la gloria de Jesús como aquel que estaba eternamente con el Padre, como aquel que creó todas las cosas, ¿sí? Está la intimidad que el Señor tiene para sus discípulos, porque a veces cuando nosotros hablamos de intimidad pensamos como algo muy natural, ¿no? Como que eran los compinches del Señor. No era algo así. Intimidad era que Él les reveló quién era Él. A ellos les reveló quién era Él. Intimidad es que Él les llevó a mostrar cosas que los otros no vieron, como su majestad. Y ahora, ¿por qué es tan importante esta visión y la experiencia que ellos tienen acá? Mira lo que dice, sucedió. Y resplandecía su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y si usted conoce las visiones del Antiguo Testamento de Jehová, usted se va a dar cuenta que ellos vieron lo que veían los profetas cuando veían al Señor mismo, ¿no? Y dice ahí, y he aquí les aparecieron Moisés y Elías y hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quiere, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a Él hoy. Quitando las palabras de Pedro, que en el contexto también son propiciatorias de las palabras del Señor. Pedro habla opinando en semejante situación, ¿no? Pedro, como decíamos la vez pasada, era bien imprudente, pero ellos escuchan al Señor mismo diciéndoles: miren, este es mi Hijo amado. Ustedes no pueden poner a Elías, ustedes no pueden poner a Moisés en el mismo lugar de mi Hijo. Ustedes tienen que oír a mi Hijo. Este es mi Hijo amado. Entonces la visión de la transfiguración muestra la gloria de Jesús, muestra la preeminencia de Jesús sobre los profetas, sobre la ley, y pone a Cristo como la única autoridad o la autoridad superior sobre los profetas y sobre los apóstoles, que serán los testigos de lo que estaba sucediendo. Y dice el 6, al oír esto los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces la visión, en vez de descarriarnos, ¿qué produce la visión? Temor.
reverencia, porque a veces usted podía, y nosotros también, podemos caminar tan continuamente con el Señor y tener una relación como a veces decimos de amigos, amorosa, donde disfrutamos tanto la comunión con Cristo, que a veces podemos perder de vista quién es el Señor. Y yo me imagino ellos comiendo todos los días con el Señor, durmiendo en el mismo lugar donde el Señor dormía, disfrutando semejante comunión. De pronto llegaban algunos momentos donde ellos perdían la noción de quién era el que estaban siguiendo. Y en ese momento Él muestra su gloria y otra vez el corazón se llena de temor y se vuelve a estar en la posición correcta, ¿no? De que ellos estaban siguiendo no a cualquiera, sino al Señor de señores. Ahora el Señor no los deja postrados. Entonces Jesús se acercó y les tocó y les dijo: levantaos y no temáis. Alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: no digáis a nadie la visión. O sea, es como si el Señor les estuviera diciendo: esto es para ustedes en este momento, guárdenlo, atesórenlo. Yo me imagino cuando usted ve algo que lo sorprende, usted lo que quiere hacer es contarlo. Usted lo que quiere es hablarlo, ¿no? Pero ellos tuvieron que cargar con todas estas revelaciones y guardarlas, porque llegaría el momento que lo iban a contar. Pero en ese momento era algo particular para ellos, porque ellos iban a ser, como decíamos, columnas de la iglesia. Más en este momento estas cosas no iban a ser entendidas. Todo esto iba a tomar valor y iba a ser ratificado por medio de la resurrección de Jesucristo, ¿no? Ahora, vamos a ver otro pasaje, Mateo 14, verso 33. Entonces la intimidad o los privilegios de estos apóstoles incluían ver el poder de Cristo de una manera muy especial, ver la gloria, la preeminencia de una manera especial, pero no solo eso, a veces nosotros queremos eso, nosotros queremos el poder, nosotros queremos ver la gloria, nosotros queremos ver la preeminencia, pero también el Señor llamó a estos discípulos suyos muy íntimos a cosas que Jesús también iba a vivir. Ahí en Mateo 14, Marcos. También se encuentra Mateo, pero podemos leer el Marcos. Marcos 14, 33. Dice: y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan. Es interesante siempre cómo los toma entre los otros, ¿no? Y a veces el Señor quiere eso, hermano. A veces el Señor quiere sacarnos un poco de la multitud y llevarnos a algo más. Ojalá el Señor encuentre corazones y vidas que puedan ser llamadas a algo más, ¿no? Algo más para experimentar su poder. A veces hay cristianos que tienen una vida muy tranquila, hay algunos que el Señor los introduce a la casa de Jairo, a donde hay sufrimientos, lamentos, dificultades, para que ellos vean el poder de Dios. Hay otros que están muy cómodos ahí debajo del monte. Hay otros que son llamados a experiencias sumamente gloriosas, pero también son experiencias sumamente quebrantadoras, ¿no? Experiencias de ver la gloria del Señor, pero sentir que esa gloria nos aplasta y nos derriba y que estamos atemorizados. Experiencias que el Señor llama. Ahora también el Señor nos llama a experiencias como estas. Y llamó a sus discípulos a experiencias como esta. Dice ahí en el verso 33, segunda parte: y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Qué cosas, ¿no, hermanos? Y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Entonces el Señor hubo momentos donde los llamó para que ellos vieran su poder. Hubo momentos donde los llamó para que ellos vieran su gloria. Pero hubo momentos donde Él los llamó para que conocieran y experimentaran la tristeza que Él estaba experimentando, la agonía que estaba experimentando, la muerte y la sensación de la muerte y el juicio de Dios que le esperaba. Eso es una revelación que a veces nosotros no queremos tener, ¿no? Nosotros queremos ser llamados para ver el poder de Dios. Nosotros queremos ser llamados para ver su gloria y es necesario. Nosotros deberíamos ser testigos, o por lo menos algunos que son llamados a la intimidad deberían ser
testigos de eso. Pero también a veces el Señor nos llama a ver su sufrimiento, su agonía, su tristeza, sus dolores. Como le decían un día a Paul Washer, pero usted tiene cara como si estuviera sufriendo. ¿Acaso la vida cristiana no es algo gozoso? Y él llegaba a responder: cuando yo conozco más al Señor y la realidad del mundo que está viviendo en nuestros días, yo no puedo estar alegre sino triste. ¿Acaso usted mira a su alrededor y lo que usted ve le da alegría? Entonces, si nosotros viéramos a Cristo, su sufrimiento, su muerte, su agonía, su amor por el mundo, su sacrificio, a veces acercarnos a Él va a generar dolor, va a generar tristeza, va a generar carga, va a generar angustia, ¿sí? Por un lado, a veces el Señor nos permite ver su poder y gozarnos en Él, pero por otro lado, Él nos permite ver su cruz y angustiarnos con eso que significa lo que iba a hacer Jesús en su muerte. ¿Sí? Dice, se lo leo, Lucas 22, 28, pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. O sea que el Señor también se revela de una manera íntima a aquellos que permanecen con Él en sus pruebas, aquellos que permanecen con Él en sus tristezas, aquellos que permanecen con Él en sus agonías, ¿sí? A veces literalmente el reino del Señor, la iglesia del Señor, el mismo pueblo cristiano está viviendo tribulaciones, está viviendo dificultades y somos llamados a permanecer en medio de esas dificultades. A veces nosotros queremos tener un ambiente de vida cristiana donde veamos el poder y la gloria del Señor, pero donde no experimentamos tribulaciones, pero todo eso hace parte del mismo paquete. Usted no puede escoger esto o aquello, ¿sí? Como cuando le venden a usted internet. Yo quiero el internet pero sin telefonía. No, tiene o telefonía e internet al tiempo o no, ninguno de los dos. Entonces lo mismo en la vida cristiana. O gloria y sufrimiento, pero no se puede uno sin los otros, ¿sí? Si usted escoge seguir a Jesús, usted tal vez va a conocer el poder y la gloria de Él, pero también va a conocer sus padecimientos, sus tribulaciones, sus sufrimientos, así como ellos. Imagínense, hubo momentos donde ellos llegaban y decían, wow, imagínense la resurrección, ellos dijeron, wow, la transfiguración, esa fue un poco más poderosa para el cual, eran postrados, wow, pero Señor, nos vas a destruir con lo que estás mostrándonos. Pero imagínense ver a Jesús llorando y entristecido y angustiado y diciendo, mi alma está triste hasta la muerte. Esa es una imagen de Jesús que a veces nosotros no queremos conocer, ¿no? Pero que el Señor le llamó a conocer a estos hombres. ¿Qué más les llamó a conocer? En ese pasaje dice ahí, en el verso 37, vino luego y los halló durmiendo y dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Entonces los que son llamados a la intimidad, al sufrimiento de Cristo, también son llamados a la devoción, a la oración. Y así como reciben privilegios, también reciben exhortaciones, ¿no? El Señor los llama y les dice, mire, tanto que Pedro, no habéis podido orar una hora. Entonces, en la medida que también recibimos privilegios, también somos exhortados porque a veces no correspondemos a esos privilegios. Imagínense todo lo que el Señor les había concedido a estos hombres y cuando el Señor quiere que ellos estén orando con Él, no han podido orar una hora. Hay personas, hermano, y esto es bueno saberlo, entre más intimidad, mayor responsabilidad y debería haber mayor devoción, ¿sí? Recibimos del Señor privilegios, pero también del Señor recibimos responsabilidades. Y todas las cosas que el Señor nos ha mostrado, lo que Él nos ha enseñado y lo que nos ha revelado, debería generar en nosotros una vida de piedad más amplia y más diligente que otros, ¿sí? Los otros podían estar durmiendo, pero otros son llamados a la oración. Hermano, y esto es tan cierto. Si Jesús lo llama a la intimidad, hermano, a usted, también lo está llamando a las reuniones de oración. También lo está llamando al ayuno. También lo está llamando a la consagración. También lo está llamando a la devoción. Y a veces la pregunta del Señor para nosotros, tú que has recibido tanto y no puedes
ni siquiera orar una hora? Tú que estás recibiendo tantos privilegios, ni siquiera puedes ejercitarte en algo como la oración. Por un lado, los que reciben privilegios, pero por otro lado, el Señor les exige también más en cuanto a las cosas que ellos deberían hacer. Hay personas que es normal que no oren, hermano. ¿Por qué? Porque no conocen a Cristo, por lo menos de una manera íntima. Pero otros que lo están conociendo, ¿por qué no podéis orar ni siquiera una hora? Entonces, por un lado tienen privilegios, por otro lado tienen responsabilidades. Ahora, vamos a leer Marcos 3, verso 17, donde el Señor habla en esta lista de los dos que estamos viendo hoy, por lo menos así de una manera general, que es Juan y Jacobo, los dos hermanos, hijos de Zebedeo. Algunos comentaristas bíblicos dicen que Zebedeo era parte de la familia de Leví, que eran sacerdotes. Por eso usted encuentra que en el Evangelio de Juan tiene algunos privilegios por el sumo sacerdote. Juan puede estar en el momento que Jesús es condenado, él permite que Pedro entre, él es testigo presencial, él tiene unos privilegios ahí interesantes que usted ve que se los permite el mismo sumo sacerdote. Parece ser que Zebedeo era una persona importante, tras de que era levita, parece ser que el negocio que ellos tenían de la pesca no era pequeño. Porque cuando Jesús llama a Juan y a Jacobo, dice que estaba con los asalariados. O sea, parece que ellos tenían muchos empleados y este hombre Zebedeo parece que históricamente no era alguien tan desconocido. Dice ahí Marcos 3:17, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges. Esto es hijos del trueno. ¿Ustedes se acuerdan que la vez pasada el Señor cuando llama a Pedro le dice Simón, quien llamó Pedro? Y se acuerdan que veíamos que ese cambio del nombre del Señor para Pedro era profético porque Pedro era una montaña rusa y el Señor quería hacerlo firme, por eso le cambia el nombre como proféticamente, le llama piedra, mostrando la estabilidad que el Señor quería de Pedro. Entonces a estos el Señor les puso también un sobrenombre, que fue ¿qué? Boanerges. Y el sobrenombre, aunque no es tan usado como en el caso de Pedro, o sea, parece que lo eran, pero no eran como Pedro, que siempre el Señor le está diciendo Simón, Pedro, Simón. Ese juego de nombres interesantes que veíamos la vez pasada. Pero a esto les pone Boanerges, aunque no lo usa mucho, sí se nombra de ellos esto, que como el pasaje lo mismo lo dice, significa hijos del trueno. Algunos diccionarios dicen que también se puede traducir hijos de confusión, pero también otros diccionarios llegan que se puede decir hijos de la ira. ¿Y por qué? Parece ser que estos hombres eran muy como truenos, ellos parece ser que naturalmente eran muy pasionales, eran como un profeta Elías. Ahí usted ve, uno dice que Juan es el apóstol del amor, pero cuando usted examina los escritos de Juan, uno dice, el que ama a su hermano, este es de Dios, pero el que no ama es un hijo del diablo. No parece tanto un profeta del amor, sino un profeta muy centrado, ¿sí? El que ama a Dios es como el que no es un hijo de Caín. Comienza a hacer comparaciones así, bien que radicales. Entonces parece ser que estos hombres en su carácter eran Boanerges. Eran de un carácter fuerte, explosivos, como truenos, ¿sí? La vez pasada decíamos que, bueno, Pedro era arriba, pero y abajo. Pedro era muy pasional, pero muy depresivo. Pedro hablaba mucho, pero también maldecía mucho. O sea, Pedro era extremos. Andrés era lo contrario, un carácter lineal. Desde su conversión hasta su muerte fue un cristiano fiel, silencioso, pero fiel. En cambio, Juan y Andrés eran explosivos, Boanerges, hijos del trueno. Y hay un pasaje que da a entender esa realidad que se encuentra ahí en Lucas 9, verso 51. Dice Lucas 9, verso 51. Y esto es de ambos. Estos hermanos sí eran parecidos en eso. Se recuerda que Pedro era bien diferente de Andrés.
Pero estos dos sí eran igualiticos. Como cuando usted ve a esos hermanos que son igualiticos en todo. Dice en el 9:51, cuando se cumplió el tiempo en el que iba de ser recibido arriba, firmó su rostro para ir a Jerusalén. Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos, mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Usted ve que ellos son hijos del trueno, ¿no? Ellos se pusieron así, yo pienso que son de esos cristianos que leen esas historias de Elías y se llenan así de pasión, ¿eh? Como profeta, Señor. Y es que Elías literalmente tuvo varias experiencias. Cuando Acab lo mandó llamar y llegaron los del ejército y dice: ¿eres tú Elías? Y dice Elías: vive Jehová que si yo soy Elías, del cielo va a caer fuego y los consuma. Y ¡pum! Caía fuego y los consumía. Venía otro ejército y le dice: ¿eres tú Elías? Si yo soy Elías, que caiga fuego y los consuma. Y otra vez los consumía. Cuando llegó el siguiente dijo: por favor no ores, Elías. Ten misericordia de nosotros, Elías. Así era Elías. Y si Elías manifestaba semejante autoridad, cuánto más el Hijo de Dios. Entonces estos eran ese creyente así tipo profeta, tipo que quiere que todos los consuma el fuego cuando no reciben, ¿no? Pero mire lo interesante, ¿por qué los samaritanos no recibieron a Jesús? No por lo que era Jesús, sino porque ellos tenían apariencia de que iban para Jerusalén. Y entre los samaritanos y los judíos no había una buena relación. O sea, ellos no estaban rechazando al Señor por el mensaje del Señor, sino era algo más cultural, ¿no? Y estos hombres en un celo santo querían hacer descender fuego del cielo. Por eso el Señor los llamaba hijos del trueno. Es esos cristianos que cuando a veces nosotros nos identificamos, ¿no? Cuando la persona no cree ya: Señor, que descienda fuego del cielo, ¿no? Dice en el 55, entonces volviéndose él, ¿qué? Lo reprendió diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlos. O sea, de alguna manera ellos en su celo y en su fervor santo no entendían que Jesús había venido primeramente ¿a qué? A salvar las almas de los hombres. Y eso fue muy interesante, hermano. Imagínese que cuando usted comienza a leer el libro de Hechos, hay una gran persecución para la iglesia con la muerte de Esteban. ¿Conocen el pasaje? Dice que la iglesia fue esparcida. Dice que todos los que fueron esparcidos por causa de la persecución comenzaron a predicar. Y dice que Esteban llegó a Samaria y predicó en Samaria y se convirtieron los samaritanos. O sea, la primera iglesia que surge después de Jerusalén fue la iglesia en Samaria. Imagínense que estos hubieran hecho descender fuego del cielo, ¿cuántos hermanos hubieran matado? ¿Sí? A veces nosotros estamos condenando a aquellos que el Señor va a salvar a su tiempo, ¿no? 2 años después aquí estaría una de las primeras iglesias que fue levantada. Entonces hay que tener paciencia, hermanos, y amor, y saber que primeramente Jesús vino a salvar a los hombres. Y estos eran hijos de él trueno y tenían que aprender y fueron corregidos por el Señor. Ahora, vamos a leer Marcos 10, verso 35, porque tal vez una de las cosas más interesantes que si llega a ser, como decíamos hace 8 días, no una contradicción, sino 2 polos opuestos en cuanto Jacobo y Juan, no fue en su vida. Porque estos hombres o hermanos fueron fieles al Señor cuando los llamó. El Señor les dijo: sígueme, y ambos dejaron las redes y le siguieron. Ambos fueron fieles al Señor. Ambos tenían el mismo carácter. Pero lo interesante es cómo se desarrolla su ministerio después. Así como veíamos que, Andrés y Pedro tuvieron ministerios fructíferos muy parecidos, Jacobo y Juan no.
Jacobo y Juan, sus destinos fueron diferentes, aunque fueron apóstoles, aunque fueron enviados, la manera como ellos desarrollaron sus ministerios fue bien diferente, tanto que son dos polos opuestos. Dice ahí en Marcos 10:35. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Eran íntimos. Entonces ellos aprovecharon esa intimidad para pedirle algo al Señor, ¿no? Él les dijo, pues imagínense, eran de los tres más cercanos y eran hermanos. Entonces aquí astutamente estaban sacándole el cuerpo a Pedro y se iban a poner ellos dos. Ambición, secta de autoridad. Tremendo. El hermano Hernández Díaz López, comentando ese pasaje, dice: mientras Jesús va a la cruz, viendo a Jerusalén y el sufrimiento, estos están peleando por gloria y poder y un lugar de reconocimiento. Qué contradicción, ¿no? El Señor necesita corregir en ellos algunas cosas, como lo tiene que hacer a veces en nosotros. Y Él les dijo, será que Él no sabía lo que le iban a decir, pero mira lo que les dice: ¿qué queréis que os haga? El otro evangelio era tanto el deseo que involucraron a la mamá. Fue la misma mamá la que les pidió esto a Jesús. Pero acá se nos muestra que los que estaban detrás eran ellos. Ellos les dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo: no sabéis lo que pedís. Y va a hacerles unas preguntas. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo? ¿O ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos le dijeron: podemos. Jesús les dijo: a la verdad, del vaso que yo bebo, beberéis. Y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha, a mi izquierda, no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado. Bueno, este pasaje, por las intenciones de ellos, ha sido muy criticado. Ellos han sido muy criticados por este pasaje. Pero en la respuesta de Jesús y de ellos vemos varias cosas. Ellos piden algo, ellos piden un lugar de gloria, pero el Señor les devuelve lo que ellos quieren con unas preguntas muy certeras, que muestran el camino que el mismo Jesús iba a caminar. El bautismo es una relación a su muerte, y la copa es una relación al sufrimiento que Él va a afrontar, ¿sí? Más adelante, la copa que el Padre me va a beber, yo no la he de beber, le dice el Señor a Pedro, ¿no? Hablando de su sufrimiento. Entonces les dice: miren, si ustedes quieren tener un lugar, yo les pregunto, ¿ustedes están dispuestos a sufrir? Ahora, estos eran hijos del trueno, hermano. Y estos, en lo que decían, lo iban a cumplir. Puede ser osado, pero lo cumplieron. Tanto que Jesús dice: a la verdad ustedes lo van a hacer. O sea, el Señor tenía certeza de que ellos sí lo iban a afrontar y que ellos iban a ser fieles, como sucedió. Ahora, lo siguiente es que el Señor dice: bueno, el darles el lugar, eso no depende de mí, sino eso depende del día del tribunal, como el Padre va a recompensar a cada uno de nosotros. Ahora, lo que quiero resaltar, y aquí era donde venía, es cómo estos hombres murieron. Es como estos hombres cumplieron esto que el Señor dice, porque a la verdad se cumplió. Solo que se cumplió de dos maneras diferentes, que muestran dos aspectos también muy interesantes para nosotros, ver cómo a veces Dios actúa con dos hijos suyos que en general tienen el mismo perfil. Y ambos aspectos muestran aspectos de la gloria de Dios, de la soberanía de Dios y también de la fidelidad del hombre. Vamos a leer ahora Juan 21, verso 22. Porque este pasaje nos muestra a que aquí lo que vamos a ver es un asunto de soberanía. Ambos dijeron: beberemos. Ahora el Señor va a mostrar que lo van a beber a la manera de Él. No como ellos quieren, no cuando ellos quieren, sino es un asunto que también depende de cómo Dios quiere. Dice ahí Juan 21, verso 20. Volviéndose Pedro después de la resurrección, el Señor está teniendo una conversación muy íntima con Pedro. ¿Se acuerdan de Pedro, me amas? Y mientras Pedro está hablando con el Señor, una conversación muy secreta, Juan viene detrás ahí. Juan era muy cercano al Señor, está acostumbrado que cuando el Señor iba a hablar con Pedro, también hablaba con él y con Jacobo. Entonces Juan viene ahí, pero eso incomoda a Pedro.
Entonces volviéndose Pedro vio que le seguía al discípulo a quien Jesús amaba. El mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, le dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Sí, eso. Jesús le dijo, y ahí es donde quería venir. Si quiero, ay hermano, aquí esto es un asunto de la soberanía de Dios. Si Cristo quiere que Él quede hasta que yo venga, quédate, sígueme tú. O sea, tú preocúpate por ti mismo, y si yo quiero que este quede hasta que yo venga, ¿qué tú? Entonces miren lo que entendió, y esto fue un dicho que se extendió en la iglesia primitiva. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría. Pero él explica, porque es Juan el que está escribiendo. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino si quiero que él quede hasta que yo venga, quédate. ¿Por qué es interesante esa respuesta del Señor? Porque usted va a ver que en lo único, que es bastante, que es diferente Jacobo de su hermano Juan, fue en cómo murieron. ¿Sí? Dos hombres de la misma familia, con el mismo papá, con la misma profesión, con la misma fidelidad, con el mismo llamamiento, con la misma consagración, con la misma devoción, pero que mueren de maneras diferentes. Para mostrarnos Dios su soberanía, aun como mueren sus siervos. El primero que muere es Jacobo. Eso nos lo narra el libro de Hechos. Usted puede ir al libro de Hechos, capítulo 12, verso 1. Jacobo, Hechos 12, verso 1. Dice, en aquel mismo tiempo, el Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Mire ese hecho, hermano. 2 versículos muestran que Herodes tomó a algunos de la iglesia, y entre esos que tomó de la iglesia, mató a Jacobo, hermano de Juan. Ahora, ese verso, claro, uno dice, fue Herodes en su locura, en su necedad. Sí, pero no lo hubiera podido hacer si Dios no lo hubiera permitido. Porque Jesús les enseñó a ellos así, de esta manera. Miren, no teman a los que matan el cuerpo, porque nada más pueden hacer. Teme al que mata el alma y tiene poder de echar el cuerpo al infierno. No se matan 2 pajarillos por tanto. Y dice, ninguno de ellos cae sino es la voluntad del Padre. ¿Qué está diciendo el Señor? No hay ni siquiera un pájaro que se mata no hay ni siquiera un pájaro en el asadero, un pollo en el asadero que no esté en el asadero si no fuera por voluntad de Dios. ¿Cuánto más valéis vosotros para mí? ¿Qué les estaba diciendo de ellos? Si Él tiene cuidado de los animales, ¿cuánto no más va a tener cuidado de ustedes? O sea que si uno de ustedes cae, es porque es la voluntad del Padre. Y eso es lo interesante, hermanos. A veces Dios muestra su soberanía permitiendo que algunos sellen su ministerio con fidelidad en medio de la muerte. No siempre Dios va a rescatar a sus siervos de la muerte. No siempre Dios va a rescatar a sus siervos de ciertas crisis. A veces Dios permite en su soberanía que sus siervos fieles mueran. ¿Sí? Cambio, ¿qué dijo de Juan? Si yo quiero que éste permanezca hasta mi venida, quédate. ¿Sí ven la contraparte en los dos hermanos? Por un lado, el Señor permite que uno muera. Es el primero de los apóstoles que muere mártir. Nunca salió de Jerusalén a predicar. Nunca cumplió el ministerio. ¿Por qué? Porque fue el primer mártir entre los 12. El Señor le dio el privilegio a Jacobo de ser el primer mártir entre los apóstoles. No el único. Porque todos los apóstoles, a excepción de Juan, murieron mártires. Juan fue el único que no. Como que el Señor sí quiso. ¿Para mostrar qué? Que Él también es poderoso para guardar a sus siervos de la muerte.
Y en ambos aspectos Él es soberano. Usted a veces lee biografías de misioneros que fueron y murieron, comidos por los caníbales. ¿Sí? Yo leía la historia de John Patton, que él fue no me acuerdo a dónde fue, creo que fue a Birmania a predicar. Y antes de él varios habían ido y se los habían comido. Y él llegó, hizo un ministerio y salvó a muchos. Si Dios quiere, a veces sella el ministerio de sus siervos con el martirio, pero si Dios quiere, a veces guarda la vida de sus siervos y les da un ministerio fructífero en medio de las luchas. No que Juan no viviera pruebas. Mire lo que dice Juan. Apocalipsis capítulo 1, verso 9. Dice Juan: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación. No fue que Juan tuvo una vida tranquila y fue, no, hermano. Si usted lee la historia, nosotros estuvimos hablando de historia de la iglesia, se dice que cuando Juan fue perseguido por Dominiciano, dice que él fue puesto en una caldera con aceite ardiendo. Y todos esperaban que se derritiera y fuera quemado por la caldera, y él no sentía nada, no le pasaba nada. Y el soldado dijo, este es un brujo, ¿qué hacemos con él? Entonces todos tuvieron miedo y ¿qué dijeron? Mándelo para Pasmo. O sea, él no murió no porque no hubiera sido perseguido, sino porque el Señor no quería que él muriera. Y le conservó la vida en medio de los sufrimientos. ¿Sí? Y dice ahí, yo copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. ¿Sí? A algunos les da osadía para enfrentar la muerte, a otros les da paciencia para soportar las pruebas. Y ambos son virtudes que el Señor da para sus siervos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Entonces, ¿qué podemos decir de esto? Tanto como en Jacobo como en Juan el Señor es glorificado, porque dice el Salmo que la muerte de los justos es estimada como preciosa para el Señor. O sea, cuando un hombre por amor al Señor sufre valientemente el martirio, eso es algo estimado. ¿Por qué? Porque un hombre en la tierra puso a Dios por sobre todas las cosas y honró a Dios aún delante del desafío de la muerte. Y fue hallado fiel. La Biblia dice ahí en Apocalipsis 2, sé fiel hasta la muerte y yo te daré, ¿qué? La corona de vida. O sea, hay una promesa y una recompensa para aquellos que mueren de esta manera. Pero también Dios muestra su gloria conservando a algunos. Por ejemplo, lea el mismo pasaje que leímos de Santiago ahí en Hechos 12. En los primeros versículos nos dice que Herodes mató a Santiago, a Jacob. Pero tenía después ¿a quién? A Pedro. Y mientras Dios permite que Santiago muera el martirio, dice, mire lo que dice el verso siguiente, en el 12:6. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados. Imagínense. O sea, Pedro estaba durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, no solo una cadena, sino con dos cadenas. Y le habían puesto los soldados no afuera, sino adentro, al lado de él. Y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. O sea, además de los soldados, habían guardas custodiando la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor. Y una luz resplandecía en la cárcel y tocando a Pedro en el costado le despertó, diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Y le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así, le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme, imagínense. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino pensaba que veía una visión. Y habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, las cuales se le abrió por sí misma y salidos, pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro volviendo en sí dijo, o sea, Pedro como que estaba entre dormido, no sabía si era una visión, un sueño. En sí dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes
y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Mire este pasaje. Por un lado, el mismo pasaje nos narra que Herodes mata a Jacobo, pero por otro lado nos muestra cómo Dios envía un ángel y libra de una manera que poderosamente a Pedro. ¿Usted puede entender ahí la soberanía de Dios? Se puede ver cómo Dios a uno les permite la muerte y a otros los guarda de la muerte. Yo estuve leyendo un libro que se llama Torturado por Cristo del hermano Alan Polonsky se llama. Se llama igual que el de Richard Brunman, pero es otro. Este pastor de Bulgaria, hermano. Y usted viera los sufrimientos que ese hombre pasó, hermano. Es que usted lo lee y usted dice cómo una persona puede sufrir, sobrevivir a tantos sufrimientos, hermano. Usted queda como los pasaron por torturas, cómo aguantó hambres por meses, hermano. Ese hombre literalmente hizo ayunos de 40 días y no voluntariamente. Después de torturas, duró una época que lo torturaron tanto que duró 16 días sin poder dormir. 30 sin poder comer. Dice que cuando lo veían literalmente era un cadáver que caminaba. Y la gente se sorprendía y él mismo se sorprendía cómo no moría. Duró 4 años en una tortura que usted no se imagina. Es que es verdad, hermano. Es una tortura que usted no se imagina. Y el Señor le guardó la vida. Para mostrar que es su poder, para mostrar que Él es poderoso para sostener a alguien delante de la muerte y llevarlo a ser fiel en la muerte, pero también para mostrarle a los enemigos, a Herodes y a todos los perseguidores que Él es poderoso para guardar a sus siervos, aún en las peores circunstancias. Y esa dualidad de realidades uno las encuentra en Jacobo y en Juan. La única diferencia, que es bastante, ¿no? Mientras Jacobo muere joven, mártir, Juan llega a la vejez, casi 100 años de ministerio, y muere de muerte natural, porque varias de las persecuciones que experimentó, el Señor lo libró de la muerte. Qué interesante, ¿no? 2 realidades, un mismo Señor, 2 hermanos diferentes. Entonces, aunque pudiéramos hablar mucho más de Juan, hermano, hay tantas cosas que se pueden hablar. Es muy interesante ver en estos 2 hermanos esas características. Hombres fieles, hombres firmes, hombres muy pasionales, pero hombres que el Señor les escogió 2 caminos diferentes para mostrar su soberanía y su